prácticamente yo te diría que hipotecamos absolutamente todo lo que teníamos. Arrancamos otro episodio del Motor Invisible y esta vez le había pedido Fer a la producción que me busque un invitado y te voy a decir la fácil, me puso todos los huevos dentro de la canasta como corresponde, Muy pero buena, esta vez valió la pena. muy buena. Hay una anécdota nuestra acompañando a este gran emprendedor con una gran historia, así que te dejo la presentación, Sí, por favor. sin conocerlo. Ahí va. Estábamos acá en el backstage y hablábamos de esto de que uno a veces no. Sin conocernos, habíamos intervenido, hicimos fuerza, pero bueno, yo creo que a lo largo de la charla algo vamos a conocer de lleno. De todas formas, creo que hoy es un orgullo poder decir que tenemos otro clásico de Corrientes sentado en esta mesa. Así que, Lisandro Enciso, bienvenido al Motor Invisible. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bueno, chicos, primero, la verdad que un orgullo, un honor para mí también estar acá. Los vengo siguiendo en las redes, vienen haciendo un laburo bárbaro. Así Gracias. que bueno, gracias a ustedes por invitarme y me encanta estar acá y poder intercambiar unas cosas con ustedes. Me parece muy copado, así que gracias por la invitación. ¿Están todos riéndose? ¿Pasó algo antes de que arranque la grabación? No, o qué? estuvo muy bueno, muy bueno. Ojalá que haya backstage, pero un buen backstage. No, por favor. De eso que no pueden salir al aire. Lisandro, casi digo Leandro, ¿viste? ¿Viste? Algo pasó que va ahí en el subconsciente. Hay veces Lis- que pasa, pero no hay problema. No hay problema. No, como más te guste, no hay problema. Contame un poco, o contanos un poco de la avícola, contanos cómo fue que decidieron tus padres empezar un proyecto, porque uno parece que lo ve esto como no, hoy una gran empresa en el litoral argentino y a mí por lo menos me intriga mucho y creo que a todo el mundo saber cómo arrancaron o si ellos fueron los precursores de toda esta idea, ¿no? Sí, bueno, gracias por tus palabras primero. La verdad la empresa la comienza mi abuelo en 1985 y durante todos estos 40 años, este año estamos cumpliendo 40, tuvo varias etapas. La empresa ha pasado por distintas etapas, distintas administraciones, ¿no? Arranca en el 85, siempre fue una empresa familiar, en donde, bueno, trabajaba mi abuelo, pero un poco y más que nada trabajaban las hijas, los yernos. Era una empresa que se dedicaba a la comercialización de huevos, pero también tenía la unidad de negocio de producción de pollos parrilleros. Bueno, fueron pasando los años, la empresa fue cambiando, la unidad de pollos parrilleros se fundió, digamos, Sí. y quedó la unidad de negocios de producción de huevos blancos. Después, bueno, vino una etapa en la cual mi padre se hace cargo de la empresa, hubo un periodo de crisis muy fuerte en donde, bueno, requirieron unos años para poder otra vez llevar a la empresa a salir de esta etapa. Siempre digo yo que todo ese periodo lo pudo llevar adelante mi padre como director de la empresa. La Sí. pudo sacar adelante, pero se llevó un cáncer. Claro. Fue el resultado de tantos años, ¿no? Trabajando De estrés sostenido. exactamente. Pero bueno, digo, cuando empieza a levantar la empresa, allá por el año 2005, 2004, tiene un cáncer. Le diagnostican un cáncer de colon. Sí. Y me acuerdo muy bien, en esa época tenía 14 años, si mal no recuerdo, 15 años aproximadamente. Y bueno, le diagnostican un cáncer Sí. y le dan 6 meses a un año de vida. El doctor le dice, arregle sus cosas, señor, porque usted tiene esto. Bueno, y ahí arranca una pelea tremenda. Imagínense una empresa que era unipersonal, Sí. ¿no es cierto? Que venía de un estilo de liderazgo muy autocrático en periodo de crisis, Claro. obviamente, la puede levantar, se enferma la cabeza de la empresa, se enferma la empresa. Totalmente. Si eso pasa cuando algo es muy unipersonal. Sí. Pero bueno, termina sucediendo eso, ahí la empresa entra como en un periodo también de vuelta, de supervivencia. Bueno, Danielito, mi hermano, que vos lo Sí. conocés también, tuvo que hacerse cargo un poco de la empresa. Él tenía 22 años, nosotros,
un poco en el colegio, un poco en la Claro. universidad. Somos 4 hermanos, pero todos somos más chicos. Y arrancó un periodo en donde yo creo que cada uno puede ser creyente o no, pero yo sostengo que Santa Ana fue la que sostuvo la Sí. empresa, porque realmente hoy miramos para atrás y es increíble cómo no se terminó de fundir en esa época, ¿no? Bueno, Bueno, y ahí arranca otro periodo de la empresa, como yo le decía, de supervivencia. En ese camino, bueno, al final, papá hoy sigue vivo, ¿no? claro, No era el momento, no fueron 6 meses ni un ni año, un año. ya pasaron alrededor ¿qué cuánto hay? 2025, estamos Sí, hablando de 20 años. 20 años. Eh, y bueno, entre idas y vueltas con ese tipo de enfermedad, que era un cáncer muy avanzado, y la empresa entró en un periodo así. No obstante, igual nosotros ahí decidimos diversificar en ese momento. Sí, Fracasamos, habíamos abierto una distribuidora, no funcionó, y por esas casualidades de la vida volvimos un poco a los orígenes, que era la parte del sector de unidad de negocio de pollo, ya no como productores, sino como representantes de frigoríficos. Lo loco es que arranca en esa época en donde la empresa estaba en una etapa realmente de supervivencia, de flotación. pero bueno, Y bien, bueno, bienvenido no, que se exploraban nuevos horizontes también, teníamos que digamos, salir nuevas oportunidades. adelante, claro, Sí, teníamos había que que salir salir adelante adelante. de algún lado. Nosotros siempre tuvimos muy presente el ejemplo de nuestro padre, también de nuestra madre acompañando desde otro lado, Sí, y con los valores de ellos, así que bueno, teníamos que salir para adelante de alguna manera. Yo siempre, esta anécdota siempre la cuento en privado, pero la voy a contar hoy. Me acuerdo en el 2011, una conversación que tengo solo le decimos a mi hermano, Daniel se llama, pero por ahí lo menciono, le digo decir bien, Danielito. Danielito, sí. Sí, la costumbre ya. Pero me acuerdo de una conversación que tuvimos donde él, 2011 era, donde él me dice, mirá, así como estamos, un año más, 2 años más, la granja se va a fundir. ¿Por qué? Porque teníamos un problema muy grave estructural, que era que los costos fijos Sí. no los podíamos sostener. Con la escala de producción que teníamos no las podíamos sostener. Entonces ahí decidimos, junto con mis 2 hermanas también, nosotros somos 4, Sí, sí. y él, decir, bueno, tenemos que agrandar la producción, o sea, nosotros tenemos que lograr mayor escala para cubrir los costos fijos. Claro. Los costos fijos no van a hacer más que subir, y nosotros lo que necesitamos es Diluirlo. diluirlo, incrementando la producción. No había mucho secreto, pero se había mucha Pues, plata que poner detrás. totalmente. La avicultura tiene eso, es una actividad que requiere de muchísima inversión. Pero aparte tenés un activo que tiene un ciclo de vida. Tiene un Totalmente. ciclo de vida, exactamente. Y ahí, Eh, ¿cómo? Bueno, y ahí que hicimos, prácticamente yo te diría que hipotecamos absolutamente todo lo que teníamos. Qué Hipotecamos decisión. todo. ¿Por qué? Porque teníamos que acceder a los créditos. Saneamos la empresa Claro. en cuanto a la presentación de balance, estado, Sí, claro. estado en el banco, la saneamos y aparte nos hipotecamos para acceder a estos créditos. O sea, hipotecamos hasta lo que no teníamos. Lisandro, ¿qué año esto? 2011, 2011. 2010, 2011. Ahí arranca el proceso de transformación de nuestra granja, en donde empezamos a incorporar tecnología y aumentar la producción, incorporando naves de producción nuevas. Vos con 25 años ya plenamente incorporado a la empresa, más o menos. Más o menos sí, esa edad tenía. Sí, yo empiezo a trabajar inclusive un poco antes, ya en mi último año de la universidad. Sí, empiezo a trabajar y bueno, teníamos ese escenario. Entonces, yo les voy contando todo esto porque son las distintas etapas, ¿Sabés ¿no? qué? ¿Sabés qué? Me hacía Hermoso, acordar la hermoso. película esa, ¿cómo es? En busca de un sueño, ¿viste? Que el tipo le va poniendo etapas a su vida. Esta etapa la llamo de tal forma, esta etapa la llamo de tal Sí. forma. Así que en cualquier momento te voy a preguntar cómo se llama esta Esta etapa etapa, tal en la que cual. estás hoy. Bueno, bueno, la cuestión es que arrancamos ese camino en el 2011, 2012, y a mí siempre me gusta decir que era una empresa que vivía al día. Es decir, ¿vieron cuando por ahí uno escucha, che, vivo de lo que gano en el día, Sí, de claro. lo que, Sí. ¿no es cierto? Obvio. Bueno, nosotros éramos una empresa que vivía al día, es decir, lo que facturábamos, invertíamos, tanto para la devolución de los créditos o para seguir invirtiendo y seguir creciendo. Cualquier movimiento que nosotros teníamos por fuera de nuestros gastos habituales ya nos generaba un problema enorme.
Y bueno, y así vivimos alrededor de 10 años. O sea, fue una época, fue una locura Nos estamos realmente. acercando al 2025, ¿ya? Totalmente. Entonces estamos en el 2021. Sí, digamos, fue una época de mucha inversión, de muchos créditos, de invertir hasta lo que no teníamos, de hipotecarnos, de seguir creciendo con las otras unidades de negocio, pues no nos queríamos quedar solamente con la producción de huevos. Entonces, a su vez, seguimos creciendo como distribuidores de pollo al principio, después nos fuimos ampliando un poco más y, bueno, incorporamos otros productos, teníamos el frío, teníamos la distribución, entonces íbamos incorporando otro tipo de productos, otras carnes. Fuimos probando también, después tuvimos la decisión estratégica de disminuir nuestra cartera. Al principio uno se entusiasma y dice, bueno, voy a agarrar todo. Claro. Y después te das cuenta que no, que lo que te conviene es hacer foco posiblemente y no tratar de abarcar tanto. Bueno, pero todo eso es un aprendizaje, un camino que fuimos recorriendo. En el camino también fuimos profesionalizando la empresa, fuimos integrándonos, digamos, hacia adelante y hacia atrás. Y ahí como, primero quiero largar el chivo porque la mejor Obvio. es carne Swift, compré siempre con ustedes, no sé si existía ya en el mercado correntino, pero lo conocía dentro de la Avícola porque soy Doy consumidor. fe porque algo comemos asado, así Algo. que Sí. Y lo que quiero saber es cómo se fueron incorporando ustedes con Danielito, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de incorporación en esto que vos decís, una reinversión constante, una reingeniería constante de la empresa? ¿Cómo fueron tus hermanas acoplándose? Sí. Hoy vos tenés recién 35 años, entonces el número que estoy sacando rápido en la cabeza, Sí, digo, sí, qué jóvenes que son 36, todos ahí estos. no. sí, tremendo. Qué jóvenes que son. Tremendo. Y no vamos a Pero- hablar del entrenamiento porque ahí... Eso vamos a dejar para nuestro bloque de salud, digamos. Pero me gustaría saber cómo se fueron acoplando a esto, qué lugar sigue teniendo tu papá en la empresa, si él sigue siendo parte y cómo se vienen tomando estas decisiones diarias, digamos, Sí, prácticamente. sí, por supuesto. Bueno, eso fue todo por un lado fue un desafío, sí, fue todo un desafío, pero por otro lado también se fue dando de manera bastante natural. Es decir, nosotros siempre fuimos muy honestos entre los hermanos, entre toda la familia, y muy frontales, muy directos para hablar. Entonces, cada uno fue encontrando su lugar en la empresa y cada uno también fue diciendo qué expectativa tenía con respecto a su vida. Es ¿Era decir, un mandato o no la empresa? No, el para trabajar nada. en la empresa. Nunca fue un mandato, siempre ambos padres, digamos, como yo decía por ahí, mamá nunca estuvo de lleno en la empresa, pero siempre fue una compañera y alguien que nos dio total confianza, porque de hecho es la socia mayoritaria de todo, Claro. Mirá. pero siempre tuvo muchísima confianza en papá y en nosotros. Y yo siempre cuento que generalmente en las empresas familiares se da el tema de que el director, el padre, el fundador, Claro. o como quieran llamarlo, no lo quiere largar. Claro. Es muy común eso. Bueno, a nosotros nos pasó todo lo contrario. Es decir, de repente, papá fue una persona que nos dio mucho más de lo que... En vez de ir al colegio, che, vamos a laburar todo. Claro, Casa porque Sí. ¿Querías hablar conmigo? Sí. de repente teníamos responsabilidades y fue siempre la manera en que ellos nos criaron. Es decir, ya desde que teníamos que estudiar, jamás nos levantaban para estudiar, jamás era, che, a ver cuándo vas a estudiar. Es decir, bueno, de ahora en adelante vos tenés esta responsabilidad y para trabajar fue lo mismo. Es decir, de buena primera, bueno, listo, ahora te ocupás vos, no sé, por darte un ejemplo, de comprar la materia prima para la planta que iba a ser destinada a la elaboración de alimentos para las gallinas. O sea, vos te ocupás de las compras del 60% del costo de nuestra rentabilidad. Claro. Bueno, listo, ocupate. Y siempre nos dieron esa confianza. Y cada uno de los hermanos fue encontrando su lugar en la empresa, teniendo en cuenta también que querían para su vida. Para Claro. su vida. Pero fuimos encontrando, y cada uno fue encontrando el área en la cual desenvolverse. Y lo que es importante es, nunca la empresa creó un puesto para ninguno de los hermanos. Eran lugares que la empresa necesitaba que Cubrir a que alguien se de ocupan. responsabilidad familiar. Y Exactamente. Sandro, ¿y ahí cuánta gente trabaja hoy en forma directa en la avícola? Y hoy somos alrededor de 200 personas los que trabajamos en la empresa. En la empresa en total. En total somos 200 personas, sí. Eso incluye desde producción hasta Toda la nómina. administración. Toda la Y- producción, logística, administración,
finanzas, Sí, sí, auditoría. claro, claro, claro. Y algo que te iba a preguntar, pero en su momento cuando arranca tu abuelo con tus tíos y tus viejos, qué sé yo, Sí, ¿qué origen tenía él para decir voy a producir huevos? Porque producir huevos, para el que no sabe, no es algo tan simple, aunque pues la gente que se imagina que uno tiene la gallina Sí, ponedora y que va poniendo, pero en sí, el realidad corral con hay, los cosas y vos le vas claro, tirando el maíz, juntás exacto, el ¿viste? huevo, Y en sí, realidad hay todo un laburo de ciencia atrás. Y creo sí, que uno de los mejores lugares de la actividad primaria donde uno dice 95% ciencia, 5% esfuerzo, es en esta parte del campo, pero no porque ese 5% no valga nada, sino porque ese 5% pesa muchísimo, es muy intenso, pero es muchísimo laburo profesional. sí, ¿Por sí. qué, por qué tu abuelo lleva a eso, o tus viejos llevan a tomar esa decisión? ¿De dónde venían? ¿Cuáles eran sus orígenes? Sí, no, no, la verdad que venían de otro rubro completamente distinto, pero mi abuelo era emprendedor, claro. era un apasionado y tenía equipo para hacerlo, Claro, entonces, bueno, decir, che, en realidad creo que originalmente se compra el terreno eso para hacer forestación y ya había una granja Claro. ahí antes que era el apellido era Pausen, era un alemán que había estado en la Segunda Guerra Mundial. claro. Eso me enteré después. Y bueno, y vino para acá, había puesto una granja. Y cuando la compran, estaban ahí. Y me acuerdo, creo que mi papá me había contado, y mi abuelo dice, che, ¿qué tal andan los huevos? ¿Bien o no? Y sí, decía, si yo voy junto y se venden bien. Y bueno, ¿y por qué no ponemos una granja? Y bueno, y vamos a poner una granja. Y arrancó Qué así bueno. la granja. Entonces tiraron todo y pusieron todo galpones nuevos. Y arrancó la actividad, pero Corrientes, igual fue medio una locura. Sí, sí, Porque sí, sí. Corrientes Olvídate. no es una provincia avícola. Exacto, Corrientes tiene otras actividades, exacto. le da una ventaja, la localización de Corrientes da ventaja para otras cosas, no para llevar adelante una producción avícola. ¿Por qué? Porque el clima es muy hostil Sí, sí, sí. Claro. para una producción avícola, pero aparte de eso, estás lejos ¿De los productores de de alimentos? productor de alimentos, estás lejos de proveedores, necesitas tener una previsión mucho mayor que cualquier otra persona Claro. que se encuentra produciendo en los centros productivos de Argentina, que son Rosario, Sí, 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 claro. El centro del Santa país, Fe, sí, 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 Entre Entre Ríos, Ríos. Buenos Aires, o sea, acá estamos lejos de todo. Pero fue un poco sí, una corazonada, un poco loco, y bueno, creo que como arrancan, digamos, Sí. Y bueno, todos los negocios. te llevo un poquito para atrás. A esa etapa la llamo la locura. Totalmente. Te llevo un poquito para atrás en todo este camino que venís siendo. Y si estamos de creyente, tenemos nuestra mini virgen de una La vi, persona la vi, la vi. de Olivia que me la regaló. Y te quería contar algo o preguntarte, Sí, porque lo vivimos de una forma muy particular con Fer. En aquel momento, cuando vos decís, lo que yo veo es, se estaban reinventando, estaban reinvirtiendo en la empresa. Después te voy a preguntar sobre toda la tecnología, todo eso, y sí. de repente aparece un ente nacional y usted en todos los diarios ha habido y por haber, en todos los portales ha habido por haber, y recibieron como, no recuerdo bien cómo fue el evento, pero sí que le querían matar todos los pollos, la gallina que ustedes tenían, lo que fuera, querían cerrarle Pedían prácticamente, rifle sanitario claro, pedían un rifle para el sanitario 100% de la producción. Exactamente. con Tal algo cual. que no sabía si el muestreo había estado bien. Y me acuerdo que le digo a Fer, viste, en esto que vos contás y que decís, te- te- que hoy les das trabajo a 200 familias correntinas, un montón si son 200 directas, imagínate la cantidad de indirectos que Directo. tendrán. Nosotros tenemos una estadística, con Fer nos gusta llevar a todas las empresas que venimos invitando. En este momento estamos en 2.300, 2.350 personas que trabajan, que han pasado por el programa. O sea, que imagínate la potencia de la pyme correntina. Y ahí te quiero contar que otra vez te volvés a encontrar, necesitas volver a creer porque te querían volver a cerrar la fábrica, se te quería volver a caer la estantería y vi que pusieron en la entrada una virgen. Sí, en la entrada está la Santa Ana, que ahora tiene más notoriedad. En realidad, el Santa Ana está ahí desde el 85. Claro. Y ahora tiene notoriedad porque hicimos el muro y dejamos un blindex ahí, porque eso fue toda una decisión, fue muy Me discutida, imagino. pero dijimos, Santa Ana no se puede mover de ahí. Y bueno, pero ¿cómo hacemos con el muro? Entonces terminamos diseñando de esa manera y quedó el blindex.
y sigue estando ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, puntualmente, si nos querés contar cómo fue esa batalla contra Senasa, que me acuerdo que movilizó mucho al pueblo correntino y a todos Sí, que te impresionante. conocemos y sabemos lo que laburan, creo que por lo menos yo no dudé rápidamente en repostear, en tratar de acompañar del Sí, lugar que obvio. podíamos, ¿no? Sí, fue hasta hoy en día todavía nosotros no sabemos bien qué fue lo que pasó. Eh, de buenas a primeras surge un caso en San Cosme y por una cuestión de protocolo había que Un caso de mostrar gripe aviar. un caso de gripe aviar en San Cosme. Yo la verdad hoy hasta dudo de ese caso, Claro. pero bueno, sí, por lo que nos pasó a nosotros, capaz efectivamente era un caso, qué sé yo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando surgía un caso, hoy no me acuerdo, pero había un radio de X kilómetros de redonda donde había que testear. Nosotros entrábamos dentro de ese radio. Entonces, bueno, por protocolo había que testear la granja. Cuando van a testear, la persona que tenía que entrar no entra, deja los hisopos a nuestra veterinaria. Pasan un montón de cosas adentro que nosotros en su momento fuimos y le expusimos a Senasa, que lo que había sucedido, después directamente lo terminamos presentando en la justicia, que derivó una causa penal que hace poco el juez la desestimó y que no había delito penal. Fue una denuncia que nos hizo Senasa a nosotros. Claro. Eh, pero nosotros acudimos a ellos a decirle, señores, estos hisopos que a ustedes les dio positivo no salieron de la oficina. O sea, es imposible porque Qué no tocaron locura. ninguna Pero, gallina. pero aparte es graciosísimo como el tipo que te tiene que controlar te dice que controlate. Eso Sí, era lo que a mí me sorprendía así fue. totalmente. Pero lo más loco es hoy, después viéndolo para atrás, digo, o los hisopos se contaminaron en el laboratorio o los hisopos estaban contaminados. Claro. Con lo cual, si la persona esta hubiese entrado y esos hisopos hubiesen entrado a los galpones, yo hubiese tenido la... O Lo sea, dicen él. no sé qué, la verdad que hoy ya no sé qué pensar si Claro. estaban contaminados antes o si fue un error. Yo me inclino más por un error de laboratorio, Claro. que nunca jamás lo van a aceptar. Obviamente, era más fácil Sí. matar todo y no... Claro. Pero Hacerte desaparecer. Porque exactamente. era lo que iba a pasar, digamos. No, Sí. pero como te digo, nosotros en su momento acudimos y les explicamos la situación. Ellos hablaron con Buenos Aires, nos pidieron, bueno, presenten una carta y después nos dijeron, ¿saben qué? No, nada, no presenten nada, no hay una contramuestra, el protocolo no está establecido de esa forma, hay que matar. No importa lo que ustedes digan, hay que matar. Todo esto era Viernes Santo. Sí, sí. O sea, realmente no había tiempo, no había nada que hacer. Y ahí es donde, bueno, arrancó nuestra pelea, donde todo ese fin de semana estuvimos trabajando con el doctor Armando Aquino Brito, que fue un tipo realmente Sacó adelante el caso. sí, 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 un genio, realmente que trabajó codo a codo con nosotros. Eh, y bueno, presentamos los denunciamos a los funcionarios públicos, o sea, salimos a defendernos con lo que teníamos, pero era una lucha totalmente desigual, es decir, No un tengo duda. organismo con poder de policía sanitaria nacional, no había forma, es decir, era una batalla totalmente perdida. Pero nosotros no nos quedó otra que nos arrinconaron y nos defendimos. Y hicimos todo una presentación legal. Por suerte el juez nos termina dando el primer amparo que nos da, donde dice no paren, porque ya Senasa había presentado para entrar con gendarmería a la fuerza el lunes a matar. O sea, no te dieron ningún margen de error. Ni No, ellos tampoco se dieron un margen de error, digamos, es no lo que había ellos margen de decían, error, era esto salvando la dio, Semana Santa, era palabra santa, digamos. exactamente, esto dio, hay que Claro. matar. No había margen de error, no había. Cuando el juez otorga el amparo en su momento, como revancha a la medida del juez, lo que hace Senasa es decir, bueno, muy bien, ustedes la producción de huevo no la pueden vender. Dentro del establecimiento, totalmente separado, teníamos todo lo que eran nuestras cámaras y congelados. Entonces, a modo de revancha, dice, bueno, está bien, ahora te interdicto el congelado. O sea, la empresa cesó sus actividades. De buena primera desenchufaron La las producción. ventas. Claro. Y en ese escenario nos encontramos nosotros y todo el aparato del Estado, veterinarios en Buenos Aires, en Córdoba, salieron todo el aparato del Estado con ese poder gigante Sí. a pegarnos por Sí, todos sí, sí, lados, pero- en los medios, a amedrentar, a amenazarnos. Hay un montón de cosas que no se saben y que ya no viene al caso, pero
pero era todo un aparato mafioso en contra nuestra. Pero- Y a veces realmente- perdón, Sí, no, dale. no, pero aparte con la tuya, o sea, Con la nuestra. es Sí, sí. increíble las cosas a las que los delirios, como dice un amigo nuestro, los delirios estatales, que con la tuya no la harías. Pero Por aparte, supuesto. imagínate que nosotros somos una pyme, que producimos y vendemos. Y sabemos hacer eso. Producir, vender proyectos no sé, avanzar sí, y emprender. Esa es nuestra actividad. De repente eran fiscales, Sí, era sí, por denuncias supuesto. penales, ir a declarar con el juez, gendarmería, Sí, guardias. Nosotros poníamos guardias las 24 horas, los galpones cerrados con llave. La gente de la empresa se ofrecía para hacer guardia toda la noche cuidando, porque yo ya a lo último entras en una paranoia que no sabes si te tiran un animal contaminado, qué Claro. sé yo, Sí, porque sí, era muy, cualquier muy cosa. Muy loco. grosero, Sí, sí, sí. estábamos Cualquier dejando cosa. expuesto a un organismo que después esto iba a terminar impactando en su prestigio y en todo se podría haber evitado si nos escuchaban de entrada, todo se evitaba. Por supuesto, porque después te entra la guerra propiamente dicha de egos, o sea, un ente contra una empresa, ya ni se sabe qué se está discutiendo, sino el que tiene, ya el que gana nada más, que me Nada. parece que pasó en ese momento cuando se hizo muy viral el caso y era, matemos la pyme, porque Pero más allá aparte- Había de... que pero liquidar aparte- o liquidar, no Sí. importa nada, era Era- a pasar por arriba y a leccionarlos, porque el mensaje era este. Claro, Porque lo más ahí loco es que voy, teníamos, ahí voy. nosotros teníamos A eso gente quería adentro que nos llegar. contaba, porque no podía creer, y el mensaje era, hay que aleccionar a esto para que ninguna otra empresa se le ocurra o se le cruza venir a discutirnos a nosotros. No, me lleva a una conversación que tuvimos hace pocos días cuando confirmo que hicimos bien en aplaudir el cierre de una cantidad de organismos. Por supuesto, O sea, por supuesto. nosotros fuimos testigos de muchas persecuciones Sí. que se hicieron con entidades que arrojaron su prestigio a la basura por poner ideas fracasadas adelante. O sea, Sí, sí. y no quiero entrar en esta para no llevar el programa a un plano en el que no nos gusta, pero Exacto. queríamos conocer, teníamos la posibilidad de conocer de primera mano lo que había sucedido, y de verdad es increíble los delirios a lo que están expuestas nuestras Fue empresas. una película de terror. La verdad, para nosotros fue una película de terror con consecuencias que hoy tampoco se conocen, pero nada, como yo te decía, de tener que producir, invertir y vender, a tener que defenderte en la justicia, causas penales, Sí. vuelos en avioneta para buscar laboratorios que quieran, porque ningún laboratorio quería hacer Claro, una imagínate. porque todo está, es decir, la cantidad de regulaciones que existen hacen que vos estés atado a un organismo que te diga, vos querés vender algo, te tengo que autorizar para vender. Punto. Gente que en su vida produjo absolutamente nada, te da permiso a vos y te dice cómo tener que hacer, digamos. Es una cosa... Lisandro, y a raíz de esta experiencia que claramente siempre queda como marcada, ¿no? Te va a quedar la cicatriz de por vida y sabes que no solo no te va a volver a pasar, sino que cuando le pase a alguien enseguida va a reaccionar, porque eso tenemos los emprendedores en común y es la solidaridad. ¿Cómo fueron innovando en materia de tecnología? ¿Cómo fueron en materia de controles? ¿Quién se hizo cargo de todo esto como para seguir avanzando y armar, ¿no? También una coraza para evitar futuro ataque, que obviamente que aquel que se sintió sorteado como obstáculo, ¿no? De este ente, no vuelva Exactamente, algún es muy revanchismo. interesante lo que preguntás. Igual antes dejamos volver una cosa para Sí. atrás que había dicho, y que nosotros siempre lo destacamos, si me toca a mí, generalmente el encargado de los medios es mi hermano. Danielito. Danielito. Justo ahora no está en Corriente, así que me tocó reemplazarlo a mí, pero a su vuelta vuelvo a ocupar su lugar de representante en los medios. Fue impresionante el apoyo que tuvimos de Corrientes. Fue increíble y lo quiero destacar hoy de nuevo, después de 3 años. Me sigue poniendo la piel de gallina porque se acercó gente que me conocía y gente que no, gente que te escribía. Yo me acuerdo que todos los días terminaba con 40 mensajes sin responder en WhatsApp, terminaba a la 1, 2 de la mañana, lo respondía todo, el otro día arrancamos a las 4 o 5 porque no podía dormir, así fueron durante 16 días,
y fue increíble el apoyo que tuvimos de la gente. Ya excedía la causa de Avícola Santana como empresa, Sí, era una causa que tenía que ver con totalmente. la provincia y Totalmente. aprovecho este lugar de nuevo para volver a agradecer porque fue increíble Totalmente. el apoyo que tuvimos. Eso por un lado. Y después sí, respondiendo un poco a tu pregunta, había en el medio del conflicto, nosotros siempre decíamos que esta piña nos va a doler un montón, nos está doliendo un montón, no solamente en términos económicos, en términos emocionales, psicológicos. Mi Claro. hermana me acuerdo que había tenido una hija, tenía un mes la hija. Claro. Mi otra hermana se casó un mes Sí, sí, después sí, del sí. tercer negativo. Es decir, es una empresa familiar, entonces, Sí, 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 sí. y pegó mucho, nos afectó un montón, pero decíamos que esta piña no sea gratis. Es decir, nos las vamos a comer la piña, nos va a doler, pero saquemos toda esa energía de este dolor y motoricemos alguna acción, algo, hagamos algo con esto. ¿Y cómo vamos a salir mejores después de todo esto? Y ahí sí es donde nosotros dijimos muy bien, bueno, vamos a aprender de bioseguridad, más de lo que ya sabíamos, pero vamos a ser profesionales en bioseguridad, vamos a invertir mucho más en bioseguridad, vamos a establecer los procesos, vamos a traer los profesionales necesarios, vamos a armarnos y salgamos mejores, que todo esto haya valido la pena, ¿no? Totalmente. Y No ahí, comernos y ahí, de Lisandro, arriba. te traigo al presente. ¿Dónde estamos hoy? O sea, hoy tenemos una empresa compuesta por equipos profesionales, como bien lo dijiste. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las ideas nuevas? Sí, ¿A dónde estamos apuntando con la empresa? bien. ¿Qué se está buscando hoy? Hoy nosotros lo que estamos buscando, sí nos profesionalizamos un montón, seguimos en ese camino. Lo único que queremos que quede de familiar son los valores. Pero después alejarnos de los vicios de las empresas familiares, trabajar mucho en eso, ¿no? Yo creo que la empresa familiar es una figura muy buena, pero suele caer en algunos vicios. Nosotros tratamos de profesionalizar todos los ámbitos o todos los sectores. Y hoy estamos trabajando en distintos proyectos, sobre todo tratando de integrarnos. Trabajamos mucho en la integración y en la autosustentabilidad de la empresa. Integración porque bueno, tratamos de llegar hoy al cliente. Estamos desarrollando ahora una unidad de negocio de locales de atención al público. Nosotros O sea, de generalmente la éramos... fábrica al consumidor final directamente. Exactamente. Perdón, de Estamos la producción al tratando... consumidor. Sí. Nuestro negocio siempre fue de un comercio a otro comercio, Claro. ¿no es cierto? Del B2B, Sí. que le dicen. Sí, sí, No sí, me gusta sí. meter palabras en inglés, No. pero no sé cómo decirlo en... Don't worry. Don't worry. Metele nomás, Trato de tranquilo, no papá. meter tantas palabras en inglés porque yo sé que mis amigos pues me van a joder cuando vean el... Metele una correntinada, no pasa nada, mi Ya viejo. sé que me van a... y hoy estamos tratando también, eso es como una actividad que no tiene nada que ver después con el B2C, que Ah. es completamente distinta. Sí, sí. Pero nosotros nos metemos en todos los despelotes que podemos meternos, entonces también dijimos, bueno, vamos a integrarnos hacia adelante de esa manera y vamos a ir para ese camino, también teniendo un área que atienda comercios, Sí, sí, claro. pero tratando de llegar, por otro lado, a los clientes. Y nuestra integración para atrás, también hoy en día nosotros estamos yendo hacia una plantación de maíz. ¿Cierto? Nosotros consumimos maíz Mucho, para claro. la producción Es de un alimentos. desafío para Corrientes inmenso el maíz, porque Estamos haciendo maíz acá en Corrientes. no tiene, Corrientes no tiene muchas zonas aptas para un maíz No, relativamente No tiene mucho, pero vos sabés que tiene... que sea competitivo, digamos, pero Claro. para forrajería tal vez es Pero otro tiene el áreas, cálculo. tiene algunas áreas interesantes todavía y bueno, nosotros estamos incursionando en eso también para lograr esa integración hacia atrás, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, después cuando te hablaba de sustentabilidad, de generar nuestra energía, hoy ya incorporamos paneles solares a la granja y por otro lado también estamos yendo hacia el tratamiento de los residuos. subproductos. Bueno, y en el ínterin seguir creciendo en nuestras unidades de negocio y ser mejores en lo que hacemos, tanto en la distribución como en la producción, ir aumentando nuestra escala productiva. Pero bueno, todo el tiempo, digamos, por ahí haciendo enfoque en que nuestro negocio es la distribución de alimentos, es la distribución puntualmente de proteínas.
Qué ¿no? bueno. Entonces, y bueno, y en ese camino nos vamos integrando. ¿Dónde está? Vemos la cadena de valor y la apuntamos hacia la integración, dependiendo, digamos, de qué nos resulte más estratégico a nosotros. Exacto. Qué bueno, vos sabés que decís proteína y rápidamente te quiero preguntar, hay un carpetazo, un pequeño carpetazo Dale Está con muy bien, todo, está dale con muy bien. todo, dale con todo. Entonces, contanos un poco qué haces como para bajar toda esta adrenalina que te lleva la empresa y toda la impronta que le meten ustedes en tu vida diaria, digamos, cómo te gusta descargar. Siempre le preguntamos a todos, con Fer siempre tenemos una idea loca de que hay que hablar de la salud también de las pymes, porque como vos bien dijiste, se enfermó mi viejo y fue como que se enfermó toda la empresa y por ende también se enferma la familia, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante. Por ahí hay como venimos por ahí de la escuela de que hay que trabajar mucho. Sí, ni hablar. Y sí, hay que trabajar Sí, mucho, no hay tanto secreto, pero hay que trabajar bien, digamos, hay que claro. trabajar mejor, Ah, más que trabajar. Vos podés trabajar muchas horas y trabajar mal y te genera un desgaste enorme en esto. Yo puntualmente lo que hago es, lo que empecé a hacer este año en realidad y me dio unos resultados increíbles, fue comenzar a correr. Siempre había intentado, lo hacía, si lo sigo haciendo de manera muy amateur, soy muy amateur y lo voy a seguir siendo por muchos años más, durante toda mi Está vida, bien, está pero bueno, bien. ahora por lo menos lo hago con profesor y con planes de entrenamiento y eso me ayuda muchísimo. O sea, es un cliché por ahí o estrillado decir mi cable a tierra, son frases que las suelen usar mucho, pero es la verdad. Es No, claro. decir, bueno, pero sigue para por lo menos seguir pensando hacia adelante y en eso te quiero preguntar, ¿cómo ustedes, obviamente estando en el litoral y contemplando estas desventajas y estas cosas que vos decís, me tengo que ir o tengo que prever un montón de cosas porque los insumos no estamos lejos de nuestros insumos, nuestros proveedores? eh, ¿Cómo hicieron para acomodarse con la competencia nacional? ¿En qué provincias? Quiero que nos cuente en qué provincias están presentes y a dónde planean o piensan llegar en los próximos 5 o 10 años. sí, bueno, nosotros hoy atendemos puntualmente el NEA, y si hacemos Corrientes, Chaco, Formosa, algo de Misiones. Misiones muy caro, nomás. Sí, ni hablar. Te No pasa a todo el sé, mundo. no sé. Misiones, Había sido que en la Constitución dice que las aduanas internas están prohibidas, pero parece que Pero parece que Misiones no. no está mirá, incluida en la mirá, Constitución. qué bueno traer ese tema, voy a aprovechar. Nosotros tenemos muchas amparos de la justicia federal con este tema, porque cada municipio te quiere cobrar siempre una tasa de inspección bromatológica. Es una Una aduana maravilla. interna, es inconstitucional por donde sea. Pero ¿qué pasa? Yo me presento como empresa y le digo, señores, esto no. Y hago la presentación al juez. El juez federal te va a dar lugar siempre, porque es inconstitucional. Y sí, Pero ese fallo te sirve para esa empresa y para esa localidad. Entonces, así es, acá en cada localidad vos tenés que ir así peleando. es. Nosotros ya debemos tener 12 o 15 fallos en distintas localidades del NEA. Es increíble Es porque que vos, aparte, perdón, Lisandro, te interrumpo, pero le llueven a los juzgados pedidos de todas las empresas por esta situación. Bueno, Las Marías ahora como punta de lanza, no sé, tiene adelantado como 300, 400 millones sí, de pesos, no sé cuántos años calcularon en adelantos de 100 impuesto a años. ingreso bruto. O sea, ¿qué pasa, boludo? es ¿Qué les increíble. pasa? La verdad no debería ni ser un tema de conversación. Es decir, vos tendrías que estar enfocado en otras cosas y bueno, pero tenés estos problemitas de encontrar. Pero respondiendo a tu pregunta de vuelta, hoy estamos en el NEA Sí, puntualmente. Nuestra idea es seguir creciendo hacia el norte. Nos gustaría seguir creciendo y ampliar nuestro mercado. Pero hoy estamos trabajando puntualmente en el NEA. qué Bien. bueno. Y cuando hablaste también puntualmente del B2C o el Business to Consumer, para Sí, traducirlo un poco, o de Dale, la empresa al Andrés, consumidor, dale. ¿qué tienen pensado en Corrientes como para seguir expandiéndose? bueno, hoy nosotros tenemos 2 locales de venta al público y tenemos pensado seguir abriendo locales. En el camino estamos aprendiendo, como te digo, nosotros Sí, éramos una claro. empresa que era del comercio al comercio. Qué bueno. La otra es una actividad totalmente diferente,
pero bueno, te dije, nos metemos en todos los despelotes que podemos meter, ¿no? Ahora, Así que dijiste 3 o 4 o 10 veces nos metemos en todos los despelotes, entonces sí. me gustaría que nos cuente un poco cuál es el motor invisible que empuja a todos ustedes, a tu equipo familiar, para meterse en todos los despelotes. ¿Qué es eso que los motiva a decir, che, reinvertimos en tecnología, tenemos, ¿no?, esta batalla contra este ente y la superamos? ¿Qué es eso que los mueve a seguir apostando por Corrientes y obviamente pensando estar en todo el norte del país? Yo creo que habitamos en un inconformismo crónico. Qué buena frase. Eh, Creo que eso es lo que más nos mueve y nos gusta evolucionar. Somos muy autocríticos con nosotros. Los 4 hermanos somos así. Y eso es un motor para nosotros. Nos apasiona el crecimiento también. Nos da mucha satisfacción ver cómo va evolucionando la empresa, cómo va evolucionando las personas que trabajan con nosotros también. Te mueve, te conmueve mucho. Sí, Uno sí, muchas veces detrás del empresario hay una figura está muy castigado en Argentina o está muy mal visto o estuvo muy mal visto durante años y ahora un poco está totalmente cambiando. Pero detrás de un empresario hay muchas vidas, hay muchas historias que pasan, hay mucha gente, y entonces eso te mueve, te mueve el crecimiento, te mueve la evolución, no caer en la mediocridad, esto de habitar en un inconformismo, es decir, yo tengo que ser mejor todo el tiempo, y creo que es un poco, ¿no? O lo sentís o no lo sentís, no hay mucho para explicar. El que lo siente, lo agarra al toque y te Totalmente. dice, ¿Cómo definirías esta etapa de la empresa? Viste que pasamos muchas etapas. Pasamos ya los inicios muy duros, después de esa gran crisis que debería haber terminado con algo copado. Bueno, apareció la situación con tu viejo, que Santa Ana hizo lo suyo. Después aparecieron otras situaciones nuevas que hubo que salir adelante. Esta etapa, ¿cómo la denominarían? ¿Cómo la llamarían? Si vos tuviese que buscar una palabra que diga, bueno, esta etapa es la de... entiendo. Esto es personal, creo que estamos ingresando a una etapa de consolidación. Hoy tenemos el desafío nosotros de consolidar todo lo que aprendimos durante estos últimos años, ¿no? Entonces, esta etapa que viene ahora, es decir, aprendí todo esto, desarrollamos, sobrevivimos, evolucionamos, invertimos. Bueno, consolidemos todas las ideas, organicemos un poco todas las ideas, crezcamos nosotros primero como directores. Hoy la empresa necesita directores que estén a su nivel. El primero que tiene que estar al nivel de lo que requiere la empresa es el director, y de ahí el resto de las personas. Y tan jóvenes y todo lo que le queda, así que nada, para mí es un orgullo ustedes que nos representen como Pyme Correntina. Sí, Si clásica. clásica, tal cual. Si habría que volver a dar una batalla, creo que hoy la sociedad y las pymes estamos en otro estadio, agrupados en otro tipo de instituciones más jóvenes, sobre todo en Corrientes. Así que para mí fue un placer que nos haya podido acompañar, la verdad un orgullo, y agradecerte obviamente por tu tiempo. Sí, adhiero a lo que dice Andrés. Interesantísima la historia. Hoy, antes de que arranque la grabación, le contábamos a Lisandro que la idea es que el emprendedor pueda conectar con su emprendimiento, pero a través de la historia de otras personas. Que no todo lo que uno ve cuando ve la avícola, un camión, un local, y ve el nombre de la empresa en todos los supermercados de Corrientes, detrás de eso una historia de... Bueno, voy a caer el chiste fácil, Sí, de sí. mucho huevo, pero hubo que ponerla, y me Es quedo así. con la frase de hipotecamos hasta lo que no teníamos, y hoy estamos en una etapa de consolidación. Así que por mí, Lisandro, eternamente agradecido por estos 45 minutos. No, bueno, la verdad que yo también les quiero agradecer, como le dije hoy al principio, los vengo siguiendo y está bárbaro cómo conectan con otros chicos, algunos amigos también que los conozco y que por ahí no conocía parte de su historia y que también te sirve escucharlos. Así que cuando vos me dijiste para estar acá no lo dudé ni un minuto
y me encantó, me parece un espacio genial, así que ojalá lo sigan haciendo, lo están haciendo bárbaro, así que déjenme felicitarlos a Gracias, ustedes gracias. ahora. Y gracias por la invitación, muchísimas gracias, la verdad que la pasé muy bien. Gracias por acompañarnos en otro episodio del Motor Invisible, a nuestros sponsors que hacen posible este programa.